Esto es Asombrosa Tecnología. Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy descubriremos plataformas que están revolucionando la edición de sonido y a continuación la creciente importancia de videojuegos en el sector salud. ¿Cansados de la edición de sonido tradicional? Estas plataformas con características únicas prometen optimizar el flujo de trabajo. Estamos presenciando una revolución silenciosa que está redefiniendo la creación de contenido sonoro, desde podcasts hasta producciones musicales de alto nivel. La inteligencia artificial ha trascendido la simple eliminación de ruido para convertirse en una herramienta de co-creación y postproducción que no solo mejora la calidad, sino que ofrece filtros de diseño sonoro antes inimaginables. Ya no se trata solo de limpiar una grabación, sino de dotarla de una nueva vida, automatizar flujos de trabajo tediosos y generar voces o composiciones musicales con tan solo una indicación de texto. Hoy exploraremos algunas plataformas que están marcando la pauta, cada una con una función distinta que las coloca en la frontera de la innovación sonora, permitiéndonos alcanzar niveles de excelencia y creatividad que hasta hace poco requerían un ejército de ingenieros y diseñadores de sonido. Eleven Labs se ha consolidado como líder en el campo de la síntesis de voz mediante inteligencia artificial, enfocándose en la creación de locuciones y doblajes hiperrealistas. Es una plataforma orientada a la generación de habla de alta calidad para audiolibros, podcasts y videojuegos, donde la expresividad y la naturalidad son primordiales. Si bien muchas herramientas ofrecen texto a voz, Eleven Labs lleva esta capacidad a un nivel casi indistinguible del habla humana. Lo que verdaderamente distingue a Eleven Labs es su capacidad de clonación de voz de ultra alta fidelidad y su minuciosa síntesis emocional. La mayoría de los generadores de voz replican el timbre, pero fallan al capturar o modular las sutilezas emocionales. Eleven Labs permite a los creadores de contenido no solo clonar una voz con una exactitud tonal asombrosa, incluso a partir de muestras muy cortas, sino también manipular directamente las emociones y el estilo de entrega. Esto significa que podemos indicarle al modelo que hable una línea con un tono asustado, alegre, solemne o cínico. Esta modulación emocional, controlada por el usuario a través de texto, es esencial para la narrativa cinematográfica o el doblaje, donde la intención dramática es tan importante como el sonido de la voz misma. Ninguna otra plataforma ofrece un control expresivo tan granular y fiel, haciendo que los personajes sintéticos actúen en lugar de solo hablar. Stable Audio, desarrollado por Stability AI, la misma empresa detrás de Stable Diffusion, es una plataforma dedicada a la generación de audio completo, incluyendo música y efectos de sonido, a partir de indicaciones de texto. Está diseñado para ser una herramienta esencial para productores, desarrolladores de juegos y creadores de contenido que necesitan bandas sonoras y efectos originales sin incurrir en costos de licencia o derechos de autor. Su cualidad inigualable es el control de estructura en la generación musical. Mientras que otros generadores de música basados en texto ofrecen resultados vagos o cortos, Stable Audio permite a los usuarios especificar con precisión no solo el género, el estado de ánimo o los instrumentos, sino también parámetros musicales específicos como la duración exacta y, lo más importante, las pulsaciones por minuto. Este control es
estructural sobre el tempo y la longitud es revolucionario, ya que transforma la generación musical de un simple experimento a una herramienta de producción práctica. Un cineasta o desarrollador de videojuegos puede pedir una pista épica de techno industrial de 120 segundos a 130 pulsaciones por minuto con un bajo pesado y sintetizadores oscuros, y la inteligencia artificial cumplirá con esta estructura rítmica y temporal precisa, algo que las herramientas de generación básica no pueden replicar. Auphonic es una herramienta de postproducción de audio diseñada específicamente para optimizar grabaciones de voz, especialmente para podcasts, radio y televisión. Actúa como un motor de corrección que procesa archivos para mejorar la calidad y la coherencia del sonido, haciendo que el audio suene pulido sin necesidad de un ingeniero de sonido. La característica más valorada y menos replicable de Auphonic es su normalización de audio basada en estándares de emisión. La inteligencia artificial de Auphonic va más allá de la simple comprensión o nivelación de volumen. Aplica un complejo algoritmo que analiza el volumen percibido de toda la pista y lo ajusta automáticamente para cumplir con los estándares internacionales de emisión. Estos estándares son cruciales para garantizar que el audio no sea ni demasiado bajo ni demasiado alto en la reproducción final, evitando las molestas variaciones de volumen entre un anuncio y el programa. Esta nivelación técnica y legalmente conforme al estándar de la industria es un proceso que normalmente requiere un software costoso y un profundo conocimiento técnico que democratiza con un solo clic. Descript es una suite de edición de contenido de audio y video que combina la transcripción con un editor multimedia. Está dirigido a podcasters, bloggers y creadores de contenido que requieran una forma rápida y visual de editar sus grabaciones sin pasar por complicadas líneas de tiempo. Es una herramienta que busca que el proceso de edición se sienta tan intuitivo como corregir un documento de Word, mediante la edición de texto de la transcripción complementada con la función Overdub. Cuando subimos un archivo, la inteligencia artificial de Descript lo transcribe con precisión. El archivo de audio se edita simplemente borrando o reordenando las palabras en el texto transcrito. Si eliminamos una frase del texto, la inteligencia artificial corta automáticamente esa sección del audio original. Además, Overdub lleva esto un paso más allá. Una vez que el modelo aprende nuestra voz, podemos escribir nuevas palabras o frases que nunca dijimos, y la inteligencia artificial las genera en nuestra propia voz para que podamos insertar correcciones sin volver a grabar. Esta edición semántica directa es un cambio de paradigma total en el flujo de trabajo de postproducción. Moisés es una aplicación basada en inteligencia artificial dirigida principalmente a músicos, productores y DJs. Su objetivo principal es facilitar la práctica musical, la creación de remixes y la composición al permitir a los usuarios interactuar con las pistas de audio de una manera que antes solo era posible en estudios de grabación profesionales. La característica definitoria de Moisés es su separación de pistas musicales o stems impulsadas por inteligencia artificial. La herramienta puede tomar una pista estéreo completa y separarla en sus componentes individuales: voz, batería, bajo y otros instrumentos. Esto va mucho más allá de una simple ecualización. La inteligencia artificial distingue el contenido armónico y rítmico de cada componente y lo aísla. Complementariamente, ofrece una función de masterización con referencia a inteligencia artificial, que permite a los usuarios seleccionar una canción de preferencia profesional, por ejemplo, una canción de un artista específico, y la IA ajusta los parámetros de su propia pista, compresión, ecualización o loudness, para que coincida con la firma sónica de esa referencia. Esta capacidad de deconstrucción y reajuste sónico es su gran diferenciador en el mundo de la producción musical.
Adobe Audition es el software de edición de audio profesional de Adobe y Premiere Pro es su contraparte de edición de video, ambos profundamente integrados. La IA de Adobe Sensei, se ha incorporado para automatizar tareas complejas de limpieza y mezcla que son comunes en la postproducción audiovisual. La función más distintiva de su suite es la combinación del autodocking y el filtro mejorar la voz. El autodocking utiliza Adobe Sensei para analizar inteligentemente el audio, identificando cuándo comienza y termina el diálogo en una pista de voz y luego, de forma autónoma, baja el volumen de la música o los efectos de fondo solo en esos momentos. A diferencia de la comprensión lateral simple, esta es una acción de mezcla inteligente que considera el contexto humano del habla. El filtro mejorar la voz utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados para reconocer y eliminar artefactos no deseados como ecos y ruido de fondo, de una manera que la ecualización tradicional no puede hacer, actuando como un reparador inteligente y contextual del audio grabado en entornos imperfectos. Hemos pasado de la era de la grabación a la era de la generación y la automatización inteligente del sonido. Estas plataformas representan un cambio fundamental. Ya no estamos limitados a la calidad de la toma original, sino que podemos reescribir la actuación de voz, desintegrar una mezcla musical, crear nuevos timbres que desafían la física o generar un podcast multicámara en minutos, todo con el poder del prompt y el algoritmo. Esta democratización del diseño sonoro y la postproducción de alta gama no solo ahorra tiempo y recursos, sino que abre un horizonte de posibilidades creativas para cualquier persona con una idea, redefiniendo lo que significa ser un creador en el pasaje sonoro del futuro. Ahora hablaremos de algunos videojuegos que están siendo clave en la terapia, en la rehabilitación y la educación en el sector salud. La tecnología de juegos ha entrado en la medicina transformando los diagnósticos y las terapias en experiencias motivadoras y medibles. La gamificación, aplicada con rigor científico, ha demostrado la capacidad de intervenir directamente en la bioquímica y la neurología del cuerpo. Hoy analizaremos cómo el software lúdico, conocido como terapia digital, se está convirtiendo en una herramienta de prescripción que interviene directamente en el cerebro y el cuerpo, utilizando las mecánicas de juego para estimular funciones cognitivas o motoras específicas, abriendo la puerta a la medicina digital. Endeavor RX es un juego desarrollado por Akili Interactive, una compañía que desarrolla, valida y distribuye medicina digital a través de videojuegos validados. Esta fue cofundada por Adam Gazzaley, un neurocientífico que sirve como asesor. Endeavor RX es un juego de acción y aventura en el que el jugador pilota una nave a través de entornos acuáticos. El objetivo primordial no es la diversión, sino la gestión de la atención selectiva y sostenida. El jugador debe responder selectivamente a estímulos específicos como ciertos peces o figuras, mientras ignora activamente otros diseñados para ser altamente distractores. Todo ello mientras mantiene el ritmo de la acción. Este enfoque terapéutico se basa en la práctica intensa de tareas cognitivas específicas. La contribución de Endeavor RX es histórica en la industria. En 2020 se convirtió en el primer y único videojuego que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también conocido como FDA, como un tratamiento médico recetado para mejorar la función de atención en niños de 8 a 12 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La aprobación de la FDA se basó en múltiples ensayos clínicos aleatorizados que demostraron una mejoría estadísticamente significativa en las pruebas de atención computarizada de la escala de valorización de TDAH. Los algoritmos del juego ajustan dinámicamente el nivel de dificultad y la velocidad de presentación de los estímulos para mantener al joven en la zona de oro del rendimiento.
un punto óptimo entre la frustración y el aburrimiento. Demuestra que las mecánicas de juego, cuando se calibran con precisión científica a través de ensayos clínicos, puede ser una intervención terapéutica activa que rivaliza y complementa los tratamientos farmacológicos tradicionales, estableciendo un precedente para el futuro de la medicina digital basada en evidencia clínica rigurosa. Este logro ha validado el videojuego no solo como una herramienta, sino como una prescripción médica formal. Red Mission es un juego de disparos en tercera persona donde el jugador toma el control de un nanobot que se desplaza por el torrente sanguíneo de un paciente con cáncer. Las misiones consisten en destruir células cancerosas, combatir infecciones bacterianas y manejar los efectos secundarios adversos de los tratamientos médicos como la mucositis o la caída de glóbulos blancos. Este juego se centra en la educación para la salud y, más críticamente, en la adherencia al tratamiento para jóvenes pacientes oncológicos, una población con alta probabilidad de abandonar terapias debido a la severidad de los efectos secundarios y la complejidad de los regímenes. Al permitir que el paciente luche activamente contra una representación virtual de su enfermedad, el juego aumenta su sentido de autoeficacia y control interno sobre el proceso de la enfermedad, reduciendo la sensación de impotencia. El valor educativo del juego reside en la precisión de sus escenarios, como por ejemplo una misión donde puede requerir que el jugador guíe el nanobot a través del tracto gastrointestinal para detener la diarrea inducida por la quimioterapia, o debe proteger los glóbulos blancos que son esenciales para el sistema inmunológico. De esta manera, el jugador mejora significativamente su comprensión del funcionamiento de su régimen de quimioterapia y medicación. La investigación, incluyendo un estudio financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, ha demostrado consistentemente que los jugadores de Red Mission mostraban una mayor adhesión a los protocolos de tratamiento, es decir, tomar la medicación a tiempo, y tenían una comprensión más profunda de la biología de su enfermedad en comparación con los grupos de control. Esto se traduce en un mejor cumplimiento terapéutico que puede tener un impacto directo en los resultados clínicos y un bienestar psicológico superior durante un periodo de enfermedad crítica. Wii Fit y Ring Fit Adventure son juegos de tipo gaming o ejercicios interactivos. Wii Fit utiliza una tabla de equilibrio sensible a la presión para realizar ejercicios de yoga, fuerza y equilibrio. Ring Fit Adventure utiliza el Ring Con, un aro flexible que mide la fuerza de presión y tracción, y una cinta de pierna para rastrear el movimiento y la resistencia del jugador en un juego de rol de fantasía. Estas franquicias han legitimado el gaming como un medio válido para la rehabilitación física, la mejora del equilibrio y la promoción de la salud pública. En entornos clínicos y de fisioterapia se utiliza de forma rutinaria para la rehabilitación de pacientes con un amplio espectro de condiciones. Sirve para la recuperación motora. Pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares utilizan la retroalimentación visual inmediata para reaprender y coordinar movimientos, siendo el juego un estímulo para la recuperación neurológica. Es eficaz contra enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Los ejercicios de equilibrio de la Wii Fit ayudan a mejorar la estabilidad postural y a reducir el riesgo de caídas, que es un factor crítico en esta población. También ayuda a lidiar lesiones musculoesqueléticas. Tras una cirugía de rodilla o de cadera, el juego transforma los ejercicios de fortalecimiento y rango de movimiento en desafíos lúdicos. La gamificación de los ejercicios proporciona la motivación extrínseca con puntuaciones y progresiones de nivel, así como la retroalimentación inmediata que son esenciales para la práctica repetitiva y de la alta intensidad requerida para una recuperación motora eficaz, a menudo superando la monotonía de la terapia tradicional. Además, el seguimiento preciso del movimiento y el equilibrio por parte del hardware
Permite a los terapeutas personalizar los programas de ejercicio y monitorizar el progreso del paciente con datos objetivos y consistentes sobre la fuerza, el tiempo de reacción y la estabilidad, optimizando la eficacia de la terapia. Mindlight es un juego de exploración y plataformas diseñado específicamente para niños. El juego navega por una casa embrujada y resuelve rompecabezas, pero la intensidad de la luz que emana del avatar es controlada por los niveles de ansiedad del niño. Esta ansiedad se detecta a través de un sensor de electroencefalografía o un monitor de ritmo cardíaco que mide la variabilidad del ritmo cardíaco. Mindlight es un ejemplo destacado de neurofeedback o biofeedback aplicado a la salud mental. La mecánica del juego crea un bucle de retroalimentación biológica directo. Si el niño se siente ansioso o estresado, su luz se debilita, haciéndolo vulnerable a los monstruos del juego. Si el niño practica técnicas de calma como la respiración lenta y profunda y logra reducir su frecuencia cardíaca o modular sus ondas cerebrales, la luz se intensifica y le permite avanzar y resolver los puzzles. Al utilizar los datos biológicos en tiempo real del jugador como la mecánica central del juego, Mindlight enseña activamente a los jugadores a autorregular sus emociones a nivel subconsciente. El niño aprende a identificar y modular sus respuestas fisiológicas al estrés y la ansiedad mediante la práctica de técnicas de respiración y relajación en un contexto de juego. Transforma la compleja tarea abstracta del control emocional en una habilidad tangible de juego que se puede dominar, proporcionando una herramienta poderosa para reducir los síntomas de ansiedad, el miedo social y el TDAH. La naturaleza inmersiva del juego ayuda a desviar la atención del niño de la fuente de su ansiedad, facilitando el entrenamiento del biofeedback. Senua's Sacrifice es un juego de acción y aventura con una fuerte carga narrativa y de terror psicológico, que sigue a la guerrera celta Senua mientras viaja al inframundo. El juego se sumerge completamente en la experiencia subjetiva y aterradora de la psicosis, basándose en la mitología nórdica y celta para explorar el trauma y la enfermedad mental. Si bien no es un tratamiento clínico, la contribución de Hellblade es monumental en términos de sensibilización cultural y representación auténtica de la enfermedad mental. Sus desarrolladores Ninja Theory colaboraron estrechamente con neurocientíficos de la Universidad de Cambridge y con personas que han experimentado la psicosis y la ansiedad severa, incluida la organización Wellcome Trust. El juego está diseñado para sumergir al jugador en la disonancia cognitiva y las alucinaciones que experimenta. Utiliza audio binaural 3D avanzado para simular la experiencia de escuchar múltiples voces persistentes y críticas dentro de la cabeza, lo que crea una profunda sensación de paranoia y confusión. Este nivel de fidelidad ha sido reconocido por organizaciones de salud mental y utilizado por educadores y grupos de apoyo para ayudar al público en general a comprender con empatía y precisión la complejidad de la enfermedad mental grave. Al obligar al jugador a experimentar la enfermedad como parte del juego, ayuda a superar el estigma y las simplificaciones dramáticas de este tipo de trastornos, fomentando la conversación y la búsqueda de ayuda profesional. La narrativa utiliza la mitología como un marco para abordar temas reales de salud mental con un respeto y una profundidad que rara vez se encuentran en los medios de entretenimiento. La integración de estas herramientas lúdicas en el campo de la salud demuestra una tendencia clara. El software y la gamificación están evolucionando hacia una forma de medicina activa. Al transformar tareas complejas, dolorosas o abstractas en desafíos atractivos e inmersivos, estos juegos no solo motivan a los pacientes, sino que ofrecen soluciones medibles y escalables, consolidando el videojuego como una tecnología fundamental en el avance de esta disciplina, desde el tratamiento del TDAH y la rehabilitación física hasta la gestión del dolor crónico y la sensibilización en salud mental. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar.
No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.